Un momento. Bueno, eh, bueno muchachos, buenas noches a todos. Hoy estoy en otra parte, estoy ahora mismo en la ciudad de Barranquilla. Pero bueno, aquí acudiendo pues a la clase que nos compete hoy. Eh, Como saben, ya venimos de terminar pues un primer corte. Eh, Quería como de antemano felicitarlos a todos porque la mayoría pues sí, diría que casi todos respondieron por todas las actividades. Eh, Se hicieron bien las actividades en la mayoría de los casos. Ahí bueno, no sé si han podido revisar, las notas ya están publicadas, montadas en la plataforma de su primer corte. Eh, ¿Qué otra cosa? En los trabajos, en los talleres pues, colocados en la plataforma, pues también está la calificación de cada uno de sus talleres, así como también un pequeño pues, comentario. Normalmente siempre pongo como un pequeño comentario, tal vez corrigiendo alguna que otra cosita, pero bueno, cosas que me parece que se deben apuntarse ahí. Entonces, bueno, nada, para comentarles que ya eso pues ya está puesto ahí. Para los que no han revisado, pues bueno, ya está ahí puesto. Listo. Eh, Quería empezar hoy también hablando digamos, eh, quería también hacer un pequeño recuento de lo que llevamos hasta ahora y de pronto para no irnos perdiendo, porque es que eh, cada una de estas clases, sobre todo con esta de planeación y logística, eh, cada una de estas clases se mete en distintos temas, se van a meter distintos temas que de pronto puede costarle a uno seguirle más o menos la línea o el proceso lógico que llevamos a la hora de hacer este ejercicio, pues de proponer ideas o proyectos de sonido como tal. Y cada temática lo que quería decir es que cada temática que vamos incluyendo, pues la idea es incluirlo a esas ideas que estamos formando pues desde ahora, desde el principio. Entonces, ¿a qué viene, digamos, este recuento? Toda esta primera unidad, arrancamos primero arrancamos eh, con esa clase donde yo más o menos hacía como explicaba, donde, digamos, los ponía a ustedes a pensar qué ramas les gusta a ustedes, pues, del sonido, qué ámbitos laborales existen aquí, por lo menos aquí localmente, y ponerlos, digamos, a pensar ya en el futuro. Digamos, eso era como la primera clase, ponerlos a pensar en eso, para que se fueran como proyectando, a ver qué quieren hacer, qué les gusta, que es algo que ustedes ya están como acabando acá, es algo que ya deben empezar a trabajar y pensar, ¿verdad? Entonces, eso fue como lo primero que vimos. Después estuvimos hablando de emprendimiento, qué es el emprendimiento, por qué es importante, para qué sirve, en fin, para más o menos guiarnos sobre esa línea, ¿verdad? Luego estuvimos tratando de buscar un problema. Básicamente, toda esta primera unidad se trata de que tú salgas ya con una idea de negocio, con una idea o con una idea de proyecto. Y esa idea de proyecto surge a través de una necesidad o una problemática, que es todo el proceso que hicimos todas estas clases pasadas, de que ustedes indagaran como qué necesidades hay localmente o por donde yo vivo, por donde yo me quiero dedicar, o sea, qué necesidades hay. Si, por ejemplo, yo quiero dedicarme al sonido en vivo, qué necesidades hay para el sonido en vivo directamente en mi municipio, directamente en mi barrio, directamente, bueno, en fin,
que ustedes indagaran eso para que ustedes ya direccionaran sus gustos con, principalmente, pues con una idea de negocio. Y todo ese proceso culminaba en el último taller que hicimos, donde básicamente le damos ese ordenamiento en el cual ustedes ya tienen identificado, hey, la gente tiene estas necesidades, tiene estos problemas, suceden estos problemas por tales y tales razones, y por ende mi idea tiene que ir enfocada a solventar o ayudar a solucionar esos problemas a mi manera, pero dependiendo de lo que a mí me gusta hacer. Eh, en ciertos trabajos, creo que vi como un par tal vez, vi que los talleres me los hicieron, pero no enfocados en un proyecto relacionado al sonido. Entonces eso quería corregirlo. Estamos nosotros dando aquí planeación de proyectos de sonido, no proyectos de otra cosa. Estamos en proyectos de sonido. Entonces la idea es que estas ideas comulguen con, las otras temáticas que ustedes vienen dando sonido en vivo, vienen dando sonido en estudio, en fin, todas esas cosas aplicadas a esto. Entonces, por eso vuelvo a hincapié en que todos estos trabajos, todas estas cosas van enfocados a un proyecto, pero el proyecto es sobre las ramas del sonido o algo relacionado con este oficio que ustedes, pues, espero se planeen o se planteen dedicarse en un futuro, o los que ya se dedican a algo en específico, pues puedan proyectarse a algo más, a, a crear empresa, o no sé, o hacer proyectos más grandes que salgan de, digamos, de esa zona de confort. De pronto, si algunos ya tienen trabajos y ya tienen oficios en eso, pues puedan proyectarse a más cosas. No estoy diciendo dejar eso, pero sí proyectarse a más cosas, porque básicamente uno puede crecer y puede mejorar aún más y puede dar uno mucho más de lo que uno pues ya da ahora mismo. Entonces, eso era con lo que quería empezar hoy, dejar eso claro. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Todo ese proceso de pensar qué me gusta, qué ideas, qué problemas, tal, y generar ya mi idea general. Mira, yo voy a hacer una empresa de grabación de audio para publicidad, tal, y existen estos problemas, entonces me voy a enfocar en que yo voy a grabar audio, pero que no repetir esos problemas, sino mejorarlos y darle al cliente esas soluciones que el cliente pues, pide, ¿verdad? Hasta ahí vamos hasta hoy, ¿verdad? Eso es la primera planteamiento que tenemos que tener claro hasta hoy, ¿verdad? Continuamos, entonces, ya teniendo eso claro, continuamos con nuestra unidad 2, en el cual pues ya vamos a hablar varias cosas. Un momentico. En esta unidad 2, esta unidad 2 tiene como nombre estructura para la idea de negocio, toda la unidad. Entonces, trata sobre darle una estructura a esa idea. Ya tenemos una idea, ¿verdad? Ahora vamos a darle un poco más de estructura. Vamos a formular unos detalles que nos van a ayudar a tener ese horizonte un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, de esa unidad nos vamos a desprender hoy con una primera temática. Primer tema de la unidad 2, el cual es el arquetipo de cliente. O sea, este tema vamos a hablar de los clientes, de nuestros posibles clientes, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en eso prioritariamente. En esta misma semana, en esta semana 6, o sea, ahora mismo, de hecho, vamos a trabajar estas tres temáticas, vamos a trabajar, perdón, las tres lecciones que competen a este tema 1. Los tutoriales, las lecciones, las video lecciones ya están montadas y publicadas en la plataforma. Los invito de igual forma a ir revisando eso para que lo tengan repasado, no sé, a los que les quede duda de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces se desprende este nuevo tema, arquetipo de cliente.
Entonces vamos a hablar pues, de los clientes. En esta lección 1 empezamos nosotros con la clasificación de los clientes. Entonces, empezando por aquí. Cuando se tiene la idea de negocio, cuando nosotros ya tenemos la idea de negocio, es claro que lo próximo que se debe pensar es, digamos, en los servicios que tú vas a ofrecer. O sea, lo primero que uno piensa, bueno, voy a ofrecer esto, o tal servicio, o tal servicio. Pero no nos vamos a adelantar a eso. Para esto, primero debes saber cuáles serían tus clientes, que darán la guía para el paso a lo que es realizar un portafolio de servicios y, bueno, básicamente enumerar qué servicios vas a trabajar, pero primero debes saber cuáles serán tus potenciales clientes. Entonces, de ahí surge esta temática de la clasificación de los clientes. ¿Qué es la clasificación? Pues bueno, consiste en clasificar cuáles son los posibles clientes de tu negocio dependiendo de los distintos nichos de personas. Cuando digo nichos, pues me refiero a más bien, no me refiero tanto a localizaciones, sino me refiero a ámbitos de trabajos. Estas personas trabajan en este medio, o en este nicho, me refiero a este medio, o a esta parte de laboral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un nicho, si por ejemplo yo estoy haciendo una empresa de sonido en vivo, pues los nichos que de pronto puedo encontrarme como clientes pueden ser empresarios que hacen eventos, músicos también, los músicos también hacen eventos, o sea, pueden necesitar sonido, pueden necesitar, o sea, está el nicho de los músicos, está el nicho de los empresarios, está el nicho de las personas que trabajan en cultura, en fin, puede haber muchos nichos que te pueden contratar, eh, también puede haber un nicho político, todo eso son posibles clientes para, digamos, una empresa de sonido, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Cada nicho tiene sus distintas necesidades y esas necesidades se amoldarán a los servicios a ofrecer. Entonces, por eso es claro, me parece importante definir que tú tengas más claro estos nichos, que tú tengas claro estos clientes, porque de ahí tú, bueno, estos clientes necesitan estos tipos de servicios, en cambio estos clientes de pronto no necesitan este otro tipo de servicio, estos de otro estilo y de otro estilo y de otro estilo. O sea, la idea es que tú eh, localices estos nichos y los conozcas, los entiendas, los reconozcas y tengas claro qué necesitan ellos más que otros, o sea, que busca este tipo de persona y que busca este otro tipo de persona. Eso es lo clave de eso. Entonces, para clasificarlo, tenemos una clasificación bastante estándar, lo cual sería el cliente ideal, sería el primero cliente promedio, y por último el cliente difícil o el cliente, digamos, no le pondría yo tan difícil, sino el cliente no ideal, el no tan ideal, digamos. Un cliente ideal, un cliente promedio y un cliente no tan ideal. Sino que en muchos lugares se llama el cliente difícil, por eso está con ese nombre. A ver, que esto se me trabó un poquito. Ok. ¿Qué es el cliente ideal? Vamos con el primero, que es el cliente ideal. Como lo dice su nombre, es un cliente que hipotéticamente percibes como el ideal para tu empresa, ya que se perfila perfectamente con tu idea de negocio. O sea, muchas veces tu idea de negocio por lo general, va enfocada a un tipo de persona como tal, a un tipo de nicho, tipo de personas que, digamos, encajan perfectamente con todos los servicios que tú ofreces. O sea, que básicamente todo tu modelo, toda tu idea como tal es perfecta para esa persona. Es todo lo que esa persona pues necesite, por eso se llama el cliente, digamos, ideal como tal. También tenemos un cliente promedio. Cliente promedio se amolda a tus ideas de negocio, pero por lo general esa persona digamos, puede llegar a ti a través de otros medios distintos a como lo esperas. De pronto
pueda necesitar algunas cosas, pero no todo, o de cierta forma a ti te toca amoldar ciertas cosas para poder darles preferencias a este tipo de clientes. Un cliente promedio eh, tiene su nombre como promedio porque es por lo general lo que más te puede llegar a ti de cliente en realidad. Un cliente ideal no, para que todos tus clientes sean ideales es complicado. Normalmente tú vas a tener clientes promedio, personas que te buscan solo para tal cosa, te buscan, es el tipo de cosas que, yo solo te uso para este servicio porque el otro servicio me lo da otra persona, cosas así. Eso es muy usual, eso se suele ver bastante. Por último, el cliente difícil o el cliente, digamos, no ideal, es un cliente que necesita los servicios, pero, digamos, te brinda como ciertas dificultades a la hora de adquirir el negocio, o son personas que digamos, sí, este podría ser ese tipo de persona que, que de pronto es un cliente que te viene, pero, digamos, puede tener problemas de presupuesto contigo, hey, rebájame aquí o cosas así. Puede ser una persona que, que quiera tus servicios, pero hacia otra cosa distinta a lo que tú tienes planeado. O sea, se sale un poco más de ese margen que tú ya tenías pensado. Aún así, puedes trabajar con él. No quiere decir que no, pero suele ser una persona, pues, que para la cual tú no hiciste ese negocio, pero al mismo tiempo puedes atenderlo y puedes trabajar, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver esto un poco más ejemplificado para que lo entienda un poco mejor. Entonces, básicamente este proceso de clasificar a los clientes debes amoldarlo a tu idea de negocio, ¿verdad? Entonces, para eso, yo les voy a poner un ejemplo aquí como lo hice yo. Digamos, si volvemos al ejemplo, y no sé si se acuerdan, cuando yo les hablé de la idea de negocio, pues cuando les puse un ejemplo, yo les puse un ejemplo de una empresa de grabación de audio para fines publicitarios, para fines, en fin, para otros fines no distintos a los musicales, sino no distintos a la producción musical de artistas y eso, sino para publicidad, para audiovisuales, etcétera, etcétera. O sea, yo les puse ese ejemplo de idea de negocio. Digamos, si mi idea de negocio es armar un estudio, pero el estudio es hacer música, audio para publicidad, para videos de YouTube, para etcétera, etcétera. Digamos, ¿cuál sería mi cliente ideal? ¿Cuál sería mi cliente ideal? Pues un empresario, un anunciante, una persona que, digamos, tiene una empresa detrás que me va a contratar mis servicios para que yo le haga publicidad a través de los audios. Publicidad a su empresa, publicidad pues, a sus servicios, a lo que él posee, básicamente. Eso sería un cliente ideal. O sea, los servicios que yo hago y me planteo son para este tipo de personas. Básicamente, esta es mi cliente ideal y esta es la persona, digamos, no quiero decirlo, pero este es el cliente que me va a dar los trabajos más fructíferos, monetariamente hablando. O sea, es, es el cliente pues que me va a contratar todo mi servicio completo. Mira, yo te hago todo esto, esa es la persona ideal. Entonces, este es el referente que uno debe tener, el cliente como tal. Un cliente promedio en este mismo caso, pues ya sería, digamos, una agencia de publicidad. ¿Por qué una agencia de publicidad? ¿Qué hace una agencia de publicidad? Una agencia de publicidad, eh, el empresario anunciante, o sea, mi cliente ideal, en vez de llegar a mí, se va a la agencia de publicidad. La agencia de publicidad le hace un estudio de marca, le hace todo este tipo de cosas, y esa agencia de publicidad me puede contratar a mí para yo hacerle solo la música, para yo hacerle solo los audios, pero esta agencia está de intermediaria entre el empresario y yo, ¿me explico? Entonces, es un cliente promedio porque normalmente esas agencias es lo que probablemente este tipo de empresas son las que manejan todos los clientes importantes, los clientes que, digamos, pueden ser más convenientes para mí, los manejan ya ellos y te van a subcontratar tus servicios. Mira, arréglame esta música, mira, trabájame esto, grábame nada más esta cosa. Él no va a contratar todos mis servicios, solo va a contratar partes que necesita. Hey, grábame solo esto, ta. Ese es un cliente promedio. No es lo ideal para mí, no es el cliente más ideal, pero me funciona.
funciona, me da trabajo, y bueno, y aún así estoy haciéndole cosas para este fin. Y un cliente difícil podría ser, pensando en clientes complicados, podría ser una persona freelancer. ¿Qué es un freelancer? Pues ya digamos una persona que hace audiovisuales o que crea contenido o en fin, o hace diseños para tal o tal empresa. Es como otro intermediario, pero es un intermediario más informal todavía. Es un intermediario que al mismo tiempo no tiene valor adquisitivo, seguramente no tiene mucho dinero para pagarte, seguramente te va a pedir rebaja, seguramente va a buscarte para una cosita muy mínima, en fin. Ese es un cliente, digamos, para mí, difícil. ¿Me explico? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda? No sé si esto quedó claro, esto lo de la clasificación de los clientes. Lo importante, pues, entenderlo, ¿no? ¿Todo claro? ¿Una duda? Están callados hoy. Está su pulgar, ya arriba. Bueno, listo. Entonces, vuelvo y repito, ¿a qué vamos con toda esta idea? Toda esta idea es que si tú ya tienes tu idea de negocio, ves pensando, ok, bueno, ¿cuáles son los posibles clientes que voy a ir necesitando? El ideal, el promedio y el difícil. Tener eso claro. Y creo que ya se entendió más o menos la idea de qué representa un cliente ideal, un promedio y un difícil. ¿Listo? Estos son nuestros clientes hipotéticos. Ahora, pongo la palabra hipotético porque esto evidentemente es algo que tú debes validar después, evidentemente. Esto es lo que seguimos con la lección 2. La lección 2 es la validación del cliente. Luego de definir hipotéticamente los posibles clientes, nuevamente tenemos que tener un proceso de validación. Nosotros ya pasamos por un proceso de validación en el tema 2, pero en el tema 2 la validación se trataba sobre el tipo de problema que tú creías que acontecía en ese mercado, en lo que tú te querías dedicar. Pero ahora, si yo creo que mi cliente es este, pues yo debería validarlo o debería, digamos, indagar qué cosas suceden con este tipo de clientes o nichos. Aquí es cuando ya es conocer eso, cuando yo hablaba de los nichos, es que tú conozcas esos nichos. Entonces, ese es el proceso de validación. El proceso de validación da como información. Entonces, aquí tú no vas a decir, la idea de esta validación no es que tú afirmes que tu cliente ideal o promedio son esos, no, sino que aquí lo que vas es a indagar cómo son esos tipos de clientes. Entonces, si mi cliente ideal yo dije que era un empresario, pues sería bueno que tú valides qué pasa con esos empresarios, qué necesitan, qué les gusta, cómo son, ¿verdad? Para tú ofrecerles un servicio mejor, como más a la medida de lo que ellos necesitan. Entonces aquí es donde tú entras a conocer esos nichos, porque son las personas con las que tú vas a trabajar. Si yo tengo mi empresa de sonido en vivo, no conozco a los gestores culturales qué necesitan normalmente, no conozco qué pasa con ellos, qué necesidades tienen, pues no voy a ofrecerles un buen servicio. Si no conozco cómo son los eventos con los empresarios, o sea, que suele gustarles, que suelen solicitar o pedir, también difícil. Y bueno, y las personas que ya trabajan, que ya tienen experiencia trabajando, pues ya estoy seguro, y de hecho si nos vamos a las anécdotas que nos han dicho varios, sobre todo pues Carlos, Adriano, que nos han dicho anécdotas sobre la parte de producción y el sonido en vivo, por ejemplo, se nota que si ellos ya han trabajado en eso, se notan que conocen a esos tipos de clientes que los suelen contratar, ¿no? Por ejemplo, Carlos ya conocía a las personas que trabajan en las bodas, que lo contratan a él, digamos, pero ya conoce qué necesitan ellos, cómo se desarrolla una boda, cómo se desarrolla, y les da un mejor servicio porque ya conoce qué pasa, qué es lo que quieren ellos, cómo atender ese tipo de gente. Entonces, esto es clave y esto se trata como de tú anticipar un poquito eso desde antes, no que ya cuando tú estés trabajando con ellos te vengan con sorpresas y cosas que de pronto
te pueden molestar a ti o molestarlos a ellos, etcétera, como ya hemos visto en muchas de las anécdotas, ¿no? Eh, entonces, este proceso de validación dará como información datos de personalidad, las necesidades que representa cada tipo de cliente. Básicamente es eso. A ver. Entonces, para hallar esos nichos, tenemos que definir esa población. Entonces, yo recomiendo esto para los tres tipos, ir estableciendo, pues, digamos, esa población por estas tres cosas. Primero, definir una zona, una localización, un sector económico. Entonces, cuando yo digo zona o localización de estos tipos de clientes, no es dónde viven, sino dónde trabajan, en qué trabajan. Entonces, ¿qué ciudad? Pues bueno, evidentemente estamos en Barranquilla, nuestra ciudad Barranquilla. Si tu empresa pues está, digamos, en Malambo, quiero trabajar en Malambo, pues bueno, mi zona es Malambo. ¿Cuál es ese? Y el sector económico. Entonces, si mi cliente ideal es un empresario, pues esta persona se mueve en el sector empresarial, en el sector tal vez industrial, no sé en qué tipo de sector puedan estar. Entonces, tener claro dónde están este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que es personas que trabajan en cultura, pues bueno, en el sector cultural. Las personas que se mueven en la parte empresarial se mueven en distintos espacios, distintos a las personas que trabajan en el sector cultural, a las personas que trabajan, bueno, en otro tipo de sectores. Entonces tienes que tener bastante claro pues esto. Tienes que definir un perfil general de los clientes que vas a buscar. Qué tipo de perfil necesitas tú encontrar, dependiendo de lo que ya tú te estás imaginando. Y de ahí, pues defines los tres tipos pues, de clientes que tú estás necesitando. Entonces, esto es como el primer paso, definir una localización. Y ahí tú vas a definir esos nichos, esos nichos. Y ahí, dependiendo de esos perfiles, vas a tú dar con esos tres tipos de clientes, el ideal, el promedio y el difícil. Entonces, ¿qué información vas a validar una vez, pues digamos, tengas esas personas identificadas? Debes investigar perfil del cliente, la personalidad. Esto puede ser, digamos, muy personal de cada uno, pero ese perfil, digamos, se puede amoldar a muchas cosas. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en el sector cultural, pues puede tener un tipo de personalidad muy diferente a una persona que trabaja en un sector empresarial. Tienen otras necesidades. Entonces, la idea no es conocer, digamos, no como que cosas muy personales, no, sino cosas en relación a lo laboral. Sí, yo soy una persona activa, me gusta trabajar muy activamente, o sea, cosas relacionadas a lo laboral. ¿Qué necesidades tienen esas personas? Importantísimo. Y aquí viene, pues, digamos, tú conoces a la persona, bueno, listo, esta persona, me gusta ser muy activo, me gustan las personas, o sea, conocerlo un poquito. Y luego ves que esas necesidades enfocadas al negocio. Ok, si por ejemplo mi cliente ideal es un empresario que quiere hacer anuncios publicitarios, ¿qué necesidades tiene? Bueno, yo le pregunto, oye, cuando tú quieres publicitar tus cosas, ¿qué necesidades tienes? ¿Cómo quieres cómo te gusta el trabajo? ¿Cómo te gusta que te entreguen las cosas? ¿Cómo le gusta, Esas necesidades. ¿Qué alegrías, cuando digo alegrías con las personas que trabajan, me refiero a qué gustos esa persona tiene cuando trabaja con personas? Como que me gusta que las personas sean eficientes, me gusta que las personas sean colaborativas, etcétera, etcétera. Es importante también eso. Y también entender frustraciones que esa persona tiene en el modo laboral. No me gustan las personas incumplidas, no me gusta que los trabajos me los entreguen a medias. En fin, pueden salir varias cosas con esto. Entonces, esto es como una guía pues básica de cómo entender y conocer y dar con esos nichos y poder entender y conocer. Para finalmente llegar a lo que es la lección 3, que es donde ya hacemos una organización de esa información. ¿Ok? Eh, ya se me va a acabar el tiempo, voy a apagar la clase y entramos al mismo link de una vez, por favor. Por favor, por favor.
que ya se me va a mutear la clase.